El gobierno insiste con la dictadura sanitaria. Huelga de ganaderos de Argentina contra cese de exportaciones de carne inicia este jueves. Elecciones. El gobierno gasta 200 millones en cartón corrugado para armar cuartos oscuros. El 63% de los niños de nuestro país se encuentran bajo la pobreza. El Ministerio de las Mujeres prepara un gasto millonario en publicidad. Israel y Hamás alcanzan un alto el fuego con la mediación de Egipto. Mientras teatralizaba un llamado de atención a Netanyahu por la violencia en Gaza, Biden aprobó la venta de armas por un valor de $735 millones a Israel. Ante ola migratoria, Sánchez promete restablecer orden en enclave español de Ceuta. Duque ordena desplegar la fuerza pública en su máxima capacidad para eliminar los bloqueos. Los peruanos ya no pueden alegar ignorancia. Los dirigentes de Perú Libre han declarado abiertamente sus intenciones de imponer una dictadura comunista en el Perú. Hola Hispanoamérica, bienvenidos a la 9ª emisión de Noticias Nacional e Internacional de TLV1. Toda la verdad primero. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube TLV1 Noticias y a seguir toda nuestra programación en nuestra página web www.canaltlv1.com. Desde allí podrás compartir con tus amigos y conocidos. Es muy importante también tu colaboración económica con TLV1 para que nuestro trabajo de informar siga siendo posible. Podés colaborar ingresando a cualquiera de los enlaces que se encuentran debajo de la descripción de este video. Acá te contamos lo que otros no quieren contarte, por eso ya mismo nos vamos con toda la información. Alberto Fernández anunció el jueves que desde este sábado 22 hasta el domingo 30 de mayo quedarán suspendidas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial, y que solo estarán habilitados los comercios esenciales y los comercios con envío a domicilio y para llevar. Además, se restringirá la circulación en las zonas de alerta epidemiológica. Con su habitual discurso de siempre, un cansino Fernández recalcó que estamos viviendo el peor momento desde que comenzó la pandemia, frase a la que ya ha acudido por lo menos 20 veces desde que todo esto comenzó. Aquí las medidas anunciadas por Alberto Fernández. Se restringe la circulación en todas las zonas del país que se encuadren en alto riesgo o en alarma epidemiológica. La medida regirá desde este sábado 22 de mayo a las 0 horas hasta el domingo 30 de mayo inclusive. Quedarán suspendidas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial. Estarán habilitados los comercios esenciales, los comercios con envío a domicilio y para llevar. Solo se podrá circular en las cercanías del domicilio entre las 6 de la mañana y las 18 horas o por razones especialmente autorizadas. La medida dura 9 días y solo involucra 3 días hábiles. Después sigue el siguiente cronograma. Terminados estos 9 días, desde el 31 de mayo hasta el 11 de junio inclusive, se retomarán las actividades en el marco de las medidas vigentes hasta el día de hoy. Se implementarán las restricciones que correspondan a cada zona según los indicadores epidemiológicos y sanitarios, firme decisión de hacerles cumplir estrictamente. En ese lapso, tratando de favorecer bajar aún más los contagios, se dispondrá que el fin de semana correspondiente al 5 y 6 de junio se vuelvan a restringir las actividades en las zonas más críticas. Es una medida de cuidado intensiva y temporaria. El endurecimiento de la dictadura sanitaria el 9 de abril pasado, particularmente en Buenos Aires y su periferia, no dieron los resultados esperados. Sin embargo, reñido con la realidad de los argentinos, Alberto Fernández continúa en un callejón sin salida, pues el cálculo político, la presión de la sociedad civil, la andanada de los medios que cuestionan sus medidas por inútiles y la proximidad del proceso electoral impiden al gobierno ceder a su deseo de decretar un retorno a la fase 1, por lo que un cierre total y prolongado quedaría descartado. No lo resistiríamos, se sinceró Alberto Fernández días atrás.
La causa, según el presidente, hay un problema sociológico. Por esta razón no se podrá recortar las libertades mucho más de lo que rige actualmente. Me parece que en estos términos debemos seguir, adelantaba entonces. Finalmente, citaba Alberto su experiencia personal de la semana pasada sobre la manera en que debe combatirse la segunda ola de la pandemia, poniendo como ejemplo a Francia. Salí a caminar a las 11 horas de la mañana hasta la Torre Eiffel para distraerme un rato. Habremos caminado 20-25 cuadras y no encontré un bar para tomar un café. Pero para desgracia de Alberto, la Argentina no es Francia, y aquí la crisis se ha instalado en la agenda política y electoral. Las consecuencias las pagamos cotidianamente y ya no resistiremos de nuevo las imposiciones inútiles e injustificadas que ya aplicó el gobierno durante todo el 2020 y que no hicieron más que perjudicarnos en todo. No obstante, el gobierno insiste en colocarnos de nuevo en la misma situación pese a encontrarnos peor que el año pasado. Los ganaderos de Argentina detuvieron a partir de este jueves la comercialización del ganado vacuno en protesta por la suspensión de las exportaciones de carne impuesta por Alberto Fernández con la intención de moderar los precios en el mercado interno. Alberto Fernández tomó la decisión de parar las exportaciones por 30 días ante el fuerte impacto que tiene el alza de los precios de los alimentos en el índice de inflación, uno de los más altos del mundo, con 17,6% en el primer cuatrimestre, de acuerdo con el Instituto de Estadísticas. El costo de vida en los últimos 12 meses se elevó un 46,3% según el INDEC, pero el precio de los distintos cortes de vacuna aumentó un 65,3% en abril en comparación con igual mes del año anterior, según el Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina. Argentina atraviesa un tercer año de recesión agravada por las malas decisiones políticas impuestas durante la pandemia del COVID-19 y con una tasa de pobreza del 42%. En medio de un injustificado, duro y prolongado confinamiento en 2020, el gobierno aprobó una serie de subsidios a sectores vulnerables y a empresas que implicó una importante emisión monetaria. En ese contexto, los ganaderos insisten en la importancia de su labor. Somos el único sector que genera ingreso de divisas, resaltaron, en referencia a la actividad agropecuaria. Desde la Sociedad Rural de San Antonio de Areco, en la provincia de Buenos Aires, sostienen que el problema no es el precio de la carne, eso es un síntoma. Tenemos la tasa de inflación más alta del mundo, después de Venezuela, y tratan de tapar el sol con una mano. Son recetas desfasadas en el tiempo. Nosotros tenemos carne para darle de comer a todos los argentinos y exportar. A nosotros nos sobra tecnología, capacidad y vacas, pero continuamente están metiendo el palo en la rueda. En un payasesco esfuerzo por no ceder, el gobierno reimpulsó esta semana una campaña llamada Lunas Verdes, en la que pide a los ciudadanos que reemplacen las comidas que contienen carne por comidas vegetales los días lunes, en un esfuerzo, según dicen, por enfrentar el cambio climático, otra de las tantas falacias de moda. Duramente criticados durante el ensayo de estos dispositivos en las elecciones del 2019 por considerarlos poco fiables y faltos de privacidad, el gobierno sale a la carga con una compra que oscilará entre los 160 y los 209 millones de pesos. Los cuartos oscuros móviles tuvieron su fallido debut en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias del año 2019 en numerosos municipios de la provincia de Buenos Aires. A pesar de haber anunciado su implementación con bombos y platillos, la crítica de aquellos que se acercaron a votar fue despiadada. Más allá de su nombre técnico, un cuarto oscuro móvil no es más que un biombo de cartón corrugado que divide en dos una habitación, permitiendo acelerar los tiempos de la votación. Sin embargo, los electores se quejaron por la falta de privacidad que ello implica. A pesar de haber sido probado como un mecanismo falible y poco confiable, el Ministerio del Interior de la Nación, actualmente bajo la dirección de Guado de Pedro, lanzó el proceso licitario 81005 LPU21, a través del cual gastará un total que oscilará entre los 160 y los 209 millones de pesos en láminas de cartón corrugado, para crear cuartos oscuros móviles que serán instalados durante las elecciones de este año.
Si bien aún no fue adjudicada, todo apunta a que la empresa Sellos Online SRL de los hermanos Julián Matías y Martín Gonzalo Misiudas será la beneficiada en la polémica compulsa con una oferta total de 209.886.700 pesos. Los datos procesados del INDEC, difundidos el viernes pasado, marcan que el 2020 finalizó con una pobreza infantil, menores de 14 años, del 62,9%. Suman casi 7 millones de chicas y chicos que viven en hogares que no tienen ingresos suficientes para comprar una canasta de pobreza. Este elevadísimo nivel de pobreza infantil, que representa 7 millones de menores pobres, se alcanzó a pesar del cobro por las familias pobres de la Asignación Universal por Hijo, que abarca a 4,3 millones de chicos y adolescentes menores de 18 años, la tarjeta alimentaria para chicos menores de 6 años y otras ayudas sociales. En consecuencia, sin esos planes sociales, la indigencia y la pobreza en general y en particular entre las familias y los chicos serían mayores del orden del 70%. El INDEC había informado que en la segunda mitad de 2020 la pobreza infantil había alcanzado el 57,7% de la población, pero se confirmó a partir de la difusión por parte del INDEC de los microdatos de la encuesta permanente de hogares del cuarto trimestre del año pasado que ese nivel de pobreza infantil fue del 52,5% entre julio y septiembre y del 62,9% entre octubre y diciembre. Desde la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, días después de la asunción de Alberto Fernández a la presidencia de la Nación en las últimas jornadas del 2019, no solo no se ha logrado disminuir la denominada violencia de género en el país, sino que por el contrario, esta aumentó un 15%. Las críticas hacia la cartera que dirige Elizabeth Gómez Alcorta surgieron desde la propia oposición, como suele ocurrir, pero también desde las organizaciones sociales, grupos feministas, de la sociedad en general y hasta hubo fuego amigo del propio oficialismo. Entre los reclamos más habituales se les achaca el hecho de que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad ha presentado un plan de acción que consiste en poco más que discursos, talleres y charlas por videollamada que poco y nada influyen en la realidad de las víctimas reales de violencia. No solo eso, sino que una buena parte del presupuesto de este ministerio fue tomada de las arcas de seguridad nacional. Esta fue una temática candente desde el inicio de la gestión, dado que numerosos especialistas en la materia aseguraron que con ese dinero se pudo haber comprado una enorme cantidad de tobilleras electrónicas que hubiesen sido mucho más útiles que todo el ministerio junto. A pesar de ello, el ministerio continúa llevando adelante polémicos gastos que poco y nada parecieran tener que ver con la lucha contra la violencia real que padecen algunas mujeres. En efecto, pocos días atrás se concretó el proceso 500.0001 CDI 21, aprobado por la propia Gómez Alcorta, que propuso un multimillonario gasto en material de difusión de su propia cartera. Afiches, folletos y carteles que servirán para promocionar una gestión que pareciera no saber cómo levantar la mira y ponerse a la altura de las circunstancias. En total serán más de 3.000 afiches, 40.000 folletos y 60 carteles apuntados a mejorar la alicaída imagen de Gómez Alcorta y luchar contra el destino incierto de su cartera. Incluso funcionarios del propio gobierno nacional se atrevieron a asegurar que, si no fuera por el costo político de cerrar el ministerio, cualquier gestión presidencial lo daría de baja. En efecto, los resultados de la gestión del Ministerio de las Mujeres, lamentablemente, hablan por sí solos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero.
La oficina del criminal de guerra, Benjamín Netanyahu, anunció este jueves que el Gabinete de Seguridad había decidido un alto el fuego unilateral, frenando de este modo las operaciones militares que desde hace 11 días el ejército de Israel ha lanzado contra la Franja de Gaza. Una fuente dijo que el objetivo de Israel con esta decisión era intercambiar paz por paz. A través de un comunicado se informó que los ministros aprobaron una propuesta realizada por Egipto como país mediador que garantiza que los milicianos palestinos de Hamás, la Jihad Islámica y otros grupos dejarán de lanzar cohetes sobre territorio israelí, en la medida que Israel se comprometa a dejar de bombardear el empobrecido y sobrepoblado enclave palestino. Egipto envió 2 delegaciones de seguridad a Tel Aviv y a los territorios palestinos para supervisar la implementación de la tregua entre Israel y Hamás, para hacer seguimiento de las medidas de aplicación de la tregua y para acordar las medidas siguientes para mantener la estabilidad de forma permanente en la zona. Las 2 delegaciones viajaron este viernes, mientras que el alto el fuego entró en vigor a las 2 a.m. hora local del jueves. El acuerdo de alto el fuego mutuo y simultáneo en la Franja de Gaza fue alcanzado bajo el patrocinio de Egipto. La tregua, cuyos detalles se desconocen de momento, puso fin a 11 días de escalada bélica entre el ejército israelí y las milicias palestinas de Gaza, que ha dejado un saldo de 232 muertos en la franja y apenas 12 en Israel. Mientras las bombas seguían cayendo sobre la Franja de Gaza, en el 11º día de conflicto, en el que ya habían muerto 227 palestinos, 64 de ellos menores, y del lado israelí 12 víctimas mortales, incluidos 2 menores, el criminal de guerra Benjamín Netanyahu, continuando entonces con la puesta en escena, había ignorado la petición de su coprotagonista Joe Biden en su 4ª llamada telefónica. Agradezco enormemente el apoyo del presidente estadounidense, nuestro amigo Joe Biden, a la autodefensa del Estado de Israel. Estoy decidido a continuar esta operación hasta que cumpla su objetivo de restaurar la paz y la seguridad para los ciudadanos de Israel. Mientras fingía estar en un desacuerdo con la violencia sionista sobre Gaza, Estados Unidos rechazaba apoyar un proyecto francés de resolución en ese sentido en el Consejo de Seguridad de la ONU y había bloqueado 4 veces una propuesta de declaración de dicho organismo para pedir el cese del genocidio israelí sobre los palestinos. El lunes pasado, el diario The Washington Post reveló que Biden había aprobado la venta de armas guiadas de precisión por un valor de $735 millones a Israel, en medio del aumento de la agresión militar sionista contra la Franja de Gaza. Entre tanto, varios legisladores demócratas, liderados por Alexandria Ocasio-Cortez, representante por Nueva York, exigían a Biden que presionara a Israel para que pusiera fin a su ofensiva contra el sitiado enclave costero palestino, presentando el miércoles una resolución en busca de prohibir la venta de armas a Israel. Estados Unidos no debería aprobar la venta de armas a Israel mientras el régimen de Tel Aviv despliega nuestros recursos para bombardear a los medios de comunicación internacionales, escuelas, hospitales, misiones humanitarias y sitios civiles, expresó entonces Ocasio-Cortez en un mensaje publicado el mismo miércoles en la red social Twitter. La congresista estadounidense subrayó que ya era hora de terminar con la política estadounidense de venta incondicional de armas militares, especialmente a aquellos que violan los derechos humanos. Mientras tanto, ni la ONU, ni el gobierno de los Estados Unidos, ni el Papa Francisco quisieron ni pudieron frenar a Netanyahu en su sed de sangre contra el pueblo palestino. Unas 8.000 personas entraban entre el lunes y el martes de manera ilegal en la ciudad autónoma española desde Marruecos, creando una situación sin precedentes en la que fue necesario desplegar varias unidades del Ejército de Tierra. Más de 5.600 inmigrantes, según los últimos datos ofrecidos por la delegación del gobierno, ya han sido devueltos. Entre los restantes hay al menos 1.500 menores que tienen un estatus especial. El Ministerio del Interior español no ha dado detalles, pero asegura que entre los migrantes devueltos no hay menores. Algunas ONG denuncian vulneración de los derechos humanos.
Ceuta, con 85.000 habitantes, vive con incertidumbre y preocupación la avalancha migratoria. Los vecinos temen que la falta de control sanitario arruine sus esfuerzos por controlar la pandemia. Muchos de quienes consiguieron entrar han pernoctado en parques, cajeros y en las calles de la ciudad española ante el miedo a ser deportados. Los inmigrantes entran a Ceuta a pie o a nado. Algunos aseguran alentados por las fuerzas marroquíes. Nuestros soldados y policías nos piden que entremos y no salgamos de España. Un hombre murió ahogado, pero podrían ser muchas más las víctimas. Las fuerzas del orden y voluntarios de la Cruz Roja rescataron del mar a decenas de personas, entre ellas muchos niños y bebés. La avalancha migratoria ha puesto a Madrid y Rabat ante su mayor crisis diplomática en 20 años. Al mismo tiempo, el Consejo de Ministros español aprobaba una ayuda de 30 millones de euros para Marruecos para contribuir a la lucha contra la inmigración irregular, una partida ya prevista en los presupuestos generales del Estado. La Unión Europea ha dado todo su apoyo a España en esta crisis migratoria sin precedentes, recordando que las fronteras españolas son fronteras europeas. El presidente de Colombia, Iván Duque, ha ordenado desplegar la fuerza pública en su máxima capacidad operacional para que dentro de la proporcionalidad permita recuperar la movilidad con la eliminación de los bloqueos que se producen en distintos puntos del país en el marco de las protestas antigubernamentales. En nuestro país existe el fundamento constitucional para la protesta pacífica, la cual siempre se garantiza, pero tenemos que ser claros. Hemos visto en nuestro país bloqueos en vías, en carreteras, que han afectado a millones de colombianos. Ha iniciado en un discurso en el que ha anunciado distintas medidas para desbloquear el país. Hemos trabajado en todos los niveles de gobierno. Hemos conversado con ellos para avanzar en el desbloqueo y permitir la normalidad y tranquilidad. Pero hemos visto que detrás de estos bloqueos hay un claro interés criminal de afectar y sabotear la economía y desarrollo social de muchísima población. En este contexto, ha indicado que se ha dado instrucciones a todos los niveles de fuerza pública para que desplieguen su máxima capacidad operacional, para que dentro de la proporcionalidad y del estricto cumplimiento de los derechos humanos y su protección le permitan a todos los colombianos recuperar la movilidad y el bienestar. El presidente ha llamado además a las familias colombianas a mantener su apoyo a las autoridades y toda la exigencia para que en el desarrollo de sus funciones cumplan, protejan y tutelen los derechos humanos. Cualquier desafuero, cualquier violación a la Constitución y la ley, por supuesto se censura categóricamente, pero hoy soldados y policías que están en todo el país protegiendo derechos requieren respaldo, observancia y exigencia de todos, ha continuado. Colombia ha cumplido este lunes 20 días de paro nacional que inició el 28 de abril en rechazo a la radicación en el Congreso de una polémica reforma fiscal impulsada por el Ejecutivo que ante la presión de las movilizaciones debió retirarla el domingo 2 de mayo y este miércoles la reforma de la salud que tras la retirada de la reforma fiscal se había convertido en el principal combustible de las protestas. Sin embargo, estas no solo no han cesado, sino que van en aumento, alentando por las fuerzas de izquierda, cuyo candidato, Gustavo Petro, se perfila como favorito para las próximas elecciones presidenciales en mayo del año 2022. Un audio publicado este lunes reveló explosivas declaraciones del congresista electo peruano Guillermo Bermejo, miembro de Perú Libre, el partido del candidato de extrema izquierda Pedro Castillo, en una conversación en la que afirmó que su intención es instaurar un proceso revolucionario y no soltar el poder. En la conversación, Bermejo Rojas descarta la posibilidad de una alianza electoral con el partido izquierdista Nuevo Perú y explica: nosotros lo dijimos con claridad, nosotros somos socialistas y nuestro camino de nueva constitución es un primer paso y nosotros, si tomamos el poder, no lo vamos a dejar. No vamos a aceptar que ustedes vengan a imponer sus huevadas de género, de aborto y de toda vaina. Posteriormente agrega: con todo el respeto que se merecen ustedes y sus pelotudeces democráticas, nuestra idea es quedarnos para instaurar un proceso revolucionario.
Bermejo, quien ha sido procesado por cargos de afiliación terrorista, ha sido seguido de cerca por las fuerzas de seguridad y no puede descartarse que se filtren nuevos audios en las próximas semanas, en la recta final de campaña para el balotaje del 6 de junio. El audio de Bermejo indica que el proyecto orgánico de Perú Libre, el de su cúpula, es exactamente como lo que le critican sus oponentes. La grabación causó un fuerte impacto entre analistas políticos y comentaristas de redes sociales y reforzó los temores sobre la candidatura de Castillo, cuya principal promesa es la convocatoria a un referéndum para instaurar una asamblea constituyente. Todo esto va en sintonía con las declaraciones que también vertiera hace poco el autor intelectual del partido de Castillo, Perú Libre, Vladimir Cerrón, en las que decía que el sufragio es la última herramienta que utiliza la burguesía para oprimir. Entonces, ¿cuál es el mensaje que tiene que aprender la izquierda? Que la izquierda en el poder tiene que aprender a quedarse en el poder, y eso ha hecho Venezuela. La reflexión de la semana estará a cargo del Contador Público Nacional. Es profesor en la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Católica de Santiago del Estero, cofundador de la revista nacionalista Milo, católico y columnista en varios periódicos. Escuchamos al profesor y camarada Enrique Fernando Marañón. Negros nubarrones se ciernen en nuestra querida República Argentina en materia económica y política. Es Vox Populi la posibilidad de un nuevo tarifazo en los servicios públicos. Actualmente, durante el transcurso de este año 2021, el Estado Nacional está gastando aproximadamente 10.000 millones de dólares, es decir, un 2,4% del PBI en subsidios para los servicios públicos. Esto ha alarmado al ministro de Economía, Martín Guzmán, quien ha pedido la renuncia del secretario de Energía Eléctrica, sobre todo, Federico Basualdo, quien no solamente no renunció, sino que el Instituto Patria y la propia Cámpora lo avaló en su cargo. Esto trajo una derrota política para el propio ministro Guzmán. Otro aspecto a tener en cuenta en esta situación alarmante en la economía nacional es la inflación. El INDEC ha mostrado un índice del 4,1% para el mes de abril y que eso lleva ya un acumulado del 46,3% de inflación. Es decir, prácticamente casi un 15% por arriba de lo previsto por el propio Martín Guzmán en la presentación del presupuesto del año 2021. También tenemos que sumar hasta esta situación dramática el déficit fiscal o el déficit de caja, o también llamado resultado primario, si así contemplan los intereses de pago de la deuda, que estaría aproximadamente en 117.000 millones de pesos, o sea, un menos 0,5% del PBI. Pero esto es gracias a que la Argentina siempre ha buscado reestructurar o renegociar la deuda, pero ya tiene que establecer una negociación definitiva para fines de este año con el Fondo Monetario Internacional. Por último, está la cuestión de la emisión monetaria, algo también bastante complicado que rondaría los 135.000 millones de pesos emitidos por el Banco Central al Poder Ejecutivo para financiar planes sociales, asignación universal por hijo, tarjeta alimentaria y todo lo que constituye el plan Argentina contra el hambre. A esto hay que sumarle los subsidios que otorga el Estado Nacional para los testeos del COVID y para la internación de pacientes COVID en los diferentes hospitales públicos. En definitiva, esta situación bastante negra también trajo sus consecuencias. 21.500 pequeñas y medianas empresas que han cerrado, un aumento del 11% de la tasa de desempleo en nuestra nación y más de la mitad de la población activa o económicamente activa se encuentra en situación de empleo en negro o empleo informal.
Lo positivo viene por el lado del campo, que actualmente ahora en estos momentos ya el gobierno nacional se ha enfrascado en una nueva disputa, recordando aquellos tiempos de la resolución 125. Hoy por hoy la soja está cotizando a $600 la tonelada y eso traería divisas de alrededor de 4.200 millones de dólares para nuestra nación. O sea, un poco de aire fresco, una bocanada de aire para nuestra economía nacional. Pero el lado político es más dramático. Aparte del desprestigio que ha sufrido políticamente nuestro ministro, también tenemos que sumarle que ha sido un poco, sus funciones o su palabra, su orientación económica ha sido de alguna manera o ha sufrido un cachetazo por el lado de Parrilli, que es senador y que le espetó al propio ministro de Economía el de querer destinar 4.500 millones de dólares que el Fondo Monetario entregaba como crédito blando para la pandemia o mal llamada plandemia, destinar no al pago de la deuda como pretendía hacerlo el ministro Guzmán, sino para el pago de vacunas o para seguir dando subsidios por COVID. Obviamente que esto ha llevado a una situación tensa entre el Ministerio de Economía y el poder político, sobre todo la cámpora. El ministro últimamente ha buscado ser nuevamente avalado por el propio Fernández en su último viaje por Europa para lograr un acuerdo y evitar una cesación de pago con el Club de París de 2.400 millones de dólares. Pero está en juego su futuro político. También el que está en juego su futuro político es de Santiago Cafiero. Recordemos que es el gran derrotado en la disputa por la presencialidad en las aulas, avalada por la Corte Suprema a favor de la Reta. Otra persona que también está en disputa es la propia Carla Bisotti, que tiene aún la pesada herencia de los vacunatorios VIP y el mal manejo de un plan de vacunación adecuado por parte del inefable y abortista Ginés García. Creo que para fines del año 2021 la situación política de la Argentina va a ser más dramática que la situación económica. Obviamente que guardan relación estrecha. De lo que sucede en la economía puede ocurrir en las urnas. Pero si el oficialismo, el partido gobernante, es derrotado, nos vamos a encontrar en una situación de verdadero abismo. Y cualquier situación se puede especular, inclusive la de un autogolpe para quitarle poder político, apoyo político a Fernández y volver a encumbrar a Cristina como la nueva jefa de política del país. Nosotros los nacionalistas no tenemos que estar exentos de ello y tenemos que unirnos más que nunca, porque el nacionalismo, el auténtico nacionalismo, es el que salvará la patria. Soy Enrique Fernando Marañón, presidente del Círculo Nacionalista de Santiago del Estero. Muchísimas gracias. Y con estas reflexiones cerramos el programa de hoy e invitamos a todos nuestros oyentes a difundirlo entre sus amigos y conocidos. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube TV1 Noticias y toda nuestra programación en nuestra página web www.canaltelev1.com. Es muy importante tu apoyo económico con nuestro canal para que nuestro trabajo de informar siga siendo posible. Queridos amigos, es hora de despertar. Nosotros los esperamos en la próxima emisión de noticias nacional e internacional de TV1. Toda la verdad primero.